Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Tardes para los que se están conectando en este momento desde Estados Unidos, México, Centroamérica. Buenas noches para los que se están conectando desde Inglaterra y España. Un saludo para todos. Bienvenidos a este día de que vamos a estar conversando sobre Data Science. Alcides. Muy buenas tardes, de verdad, a todos. Complacidos de tenerlos en otra nueva edición de Día D. La número 7, Edgar. Ya vamos a la número 7. ¿Qué te parece? Bueno, Lucky Seven se dice eso. Y Definitivamente. mira, este es un evento organizado por IT News Lab y ITC Andino con el apoyo, con el sponsor de Daico Host para tratar de llevarles a todos ustedes la información importante, la información relevante de la cual se está hablando en el mercado mundial. Vamos a tener con nosotros, ya lo vamos a ver, un invitado de lujo y por lo tanto vamos a comenzar este día de Alcides. Edgar, vamos a hablar de Data Science. Data Science es un término interesante, un término grande, un término que realmente no todo el mundo maneja. Y si nosotros nos vamos a una de estas fuentes confiables, como puede ser, por ejemplo, la gente de IBM, y buscamos cómo ellos definen Data Science, vemos que Data Science para ellos es el proceso de usar algoritmos, métodos y sistemas para extraer conocimiento e insights. Los insights, estos insights que son unas visiones internas sobre los datos muy, muy claras sobre las tendencias de los datos y que surgen de los datos estructurados, que son esos datos que nosotros conocemos por todos lados, con que vienen ordenaditos en un Excel, con campos, etcétera, pero también de los no estructurados, que pueden estar viniendo en distintos formatos, incluyendo hasta video y audio, ¿no? Entonces, se usan herramientas analíticas, se usa Machine Learning, ¿para ayudar a qué? Ayudar a los usuarios finales a que hagan predicciones, a que mejoren las optimizaciones de sus organizaciones, a que mejoren las operaciones y la optimización en general y para que tomen mejores decisiones. Así que bueno, ¿cómo aterrizamos esto aquí, a lo que somos nosotros, al mundo real? Bueno, vamos a ver rápidamente unos poquitos ejemplos antes de esto. UPS optimiza las rutas de entrega y recogida de paquetes en un proyecto de Data Science en Atlanta, Georgia, y nos viene nada más con la friolera de decirnos si este proyecto funciona tal como lo estoy planeando, me estoy ahorrando entre 100 y 200 millones de dólares en este 2020, prediciendo por dónde tienen, haciendo predicción de las rutas mejores, por dónde tienen que tomar nuestros camiones para ir a entregar, a recoger, a qué hora y qué consideraciones tienen que tomar. ¿Qué te parece, Edgar? Bueno, es que me parece interesante y justamente hay un proyecto que indica por dónde es la ruta, por dónde va a pasar los huracanes en la temporada de huracanes al sur de la Florida y es un proyecto presentado también por IBM y por Weather Channel que lograron optimizar el paso de los huracanes de acuerdo a ese histórico de datos y saber a dónde ubicar los puntos de emergencia. O sea, que Data Science para entregas a tiempo y Data Science para saber y pronosticar el tiempo. Fantástico. Estos son dos de los primeros ejemplos que tenemos. Pero vamos a cambiar radicalmente. Los Diablos Rojos de Liverpool, el fútbol club que en los 80 era tan, pero tan popular, pero ya en los 90 empezó a declinar un poco la eficiencia que tenía y todos los 2000 no fueron los mejores por eso. De repente surge en el 2019 con una plantilla nueva, llena de desconocidos. ¿Qué hicieron ellos? Aplicaron Data Science para reclutar jugadores. Encontraron jugadores de muy alto valor antes de que los rivales se dieran cuenta que lo ficharon por menos precio del que debían, generando además una posibilidad de negocio futuro enorme. Esto es parecido a lo que hizo los Atléticos, a lo que hicieron los Atléticos de Oakland hace ya algunos años también y lograron con un presupuesto que no era ni en la cuarta parte de otras grandes franquicias colarse hasta los playoffs de las grandes ligas. Con eso, si recuerdan, inclusive hay una película con Brad Pitt al respecto, ¿no? Sí, pero además de eso, estos casos en el deporte también se aplican a la estrategia. Y esto fue lo que usó Alemania en el Mundial de Fútbol en Brasil, cuando utilizando Data Science pudo determinar el juego de Brasil y aquel famoso 7-1 que le dolió a tantas personas. Siempre se dijo que el fútbol alemán, que el fútbol era un deporte donde jugaban muchos y siempre ganaban los alemanes, pero tenía tiempo que no pasaba
Y SAP se puso como meta eso, y la verdad es que el uso de analítica sobre los deportes, con toda la data recolectada, permitió a los entrenadores saber cosas muy interesantes y Exacto. crear esa maquinaria que, bueno, que eso, que le ganó a Brasil en un mundial, en su casa, en semifinales, 7-1. Así que bueno, pero veamos, cambiemos radicalmente. ICE, la Fuerza Policial de Inmigración en Estados Unidos, tiene como meta deportar a todas las personas que están ilegalmente dentro de los Estados Unidos para reducir así la inmigración ilegal. Y se plantea un proyecto en Washington que incluye no solamente al estado de Washington, sino, perdón, no solamente a Columbus, donde está Washington, sino también otro estado más, donde entran a las bases de datos de licencias de conducir, que saben ustedes que es como la cédula para ellos, y buscan en las fotos a personas que sean susceptibles de ser extranjeros y que puedan ser deportados. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, buscando simplemente gente que parezca hispana, gente que parezca asiática, etcétera, y determinando con esos rasgos quiénes eran los posibles que había que ir a visitar. Una cosa bastante, pero bastante racista, según algunas personas, se levantó de hecho mucho ruido alrededor y los proyectos se silenciaron, pero sin embargo eso no quiere decir que se haya dejado de utilizar esto en el mundo. No, para nada. Por eso nos vamos a las antípodas y encontramos que en China se están usando estos reconocimientos faciales a través de inteligencia artificial para poder identificar posibles de delincuentes. Yo creo que es uno de los casos de éxitos más grandes porque identificar o diferenciar un chino de otro ya es bastante difícil. Imagínate un caso que lo pueda hacer inteligencia artificial, ¿no? Y no hay que ir a las antípodas. Eso está pasando en todos los aeropuertos del mundo. El reconocimiento facial para la búsqueda de terroristas, para la búsqueda y determinación de gente que va en sentido contrario al resto de la multitud. E inclusive, Edgar, te tengo un dato así, pero curioso, curioso. Aquí entre nos no vamos a decir el nombre de quién es ni nada. Pero tengo un amigo que está montando un proyecto para hacer eso en un frigorífico en Barquisimeto. Solamente para poder reconocer cuando un buen cliente llegue y tratarlo mejor, o cuando un cliente que ha traído problemas por tener malas mañas llega y poder vigilarlo. Así que Bueno, imagínate, no está tan lejos. a ese hay que decirle Naguará. Una aguara de implementación de data science, ¿no? Ah, Pero bueno, data science en Venezuela, esa wow. es la pregunta. Pero Hablamos, fíjate, es que, hablamos de empanaditas, digo, de data science, y se me hacen agua a la boca, se me hace agua a la boca. oye, aquí yo te voy a, definitivamente, la gran pregunta en que debemos plantearnos en este momento es, ¿Dónde venden esas estamos, empanaditas tan buenas? oye, mira, yo la acabo de copiar esa foto para buscarla en Google y saber dónde hacen esas empanadas. Pues esas O sea, empanadas vas a deben hacer ser, data science sobre mi foto de empanaditas. Pero bueno, es lo más probable, es lo más probable, son de carne mechada. Hay unas de queso y la que veo por allá es de pabellón. Mira, pero el gran planteamiento que hay aquí, Alcide, es que si nosotros podemos hacer data science en Venezuela, nosotros tenemos que ver si las empresas en Venezuela están en capacidad para poder trabajar con data science. Si tenemos el personal, o sea, en esta situación país, en esta situación en la cual se juntó todo en un año 2020, estamos listos para montarnos en esto. Tenemos la infraestructura necesaria para trabajar con data science. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy en día, ¿no? bueno, yo me la hice también. Y para poder respondérmela me acordé de mi amigo en Barquisimeto que estaba montando eso en el frigorífico. Yo dije, ¿quién más conozco yo que esté haciendo algo que podamos pensar que es data science? Bueno, resulta que me acordé y conozco científicos que trabajan precisamente como científicos de datos. Y aquí tienen un ejemplo de uno de ellos, Guido Núñez Mujica, que es un venezolano graduado de la ULA, a quien no conozco directamente, pero es amigo de un amigo, que es un gran endoso para mí, porque es un gran amigo, el que está en el medio de nosotros dos, y con el cual he tratado profesionalmente varias veces porque ha hecho unos emprendimientos interesantísimos. Pero él emigró, se había ido ya de Venezuela a Chile hace tiempo, y se fue de Chile a Estados Unidos, se convirtió en un científico de datos allá, porque él es biólogo originalmente, y trabajando con Slice, una empresa que está haciendo precisamente estudios de data science, quisieron ver para una empresa de juegos cuáles de sus jugadores eran más importantes. Esta empresa que vende juegos a gente para jugar desde el celular, se han dado cuenta que esta es una industria mucho más valiosa, incluso que el de las consolas de juego, e incluso el de las PCs para juegos. Entonces la gente gasta más dinero en los juegos móviles que en todos los demás. Y ellos quisieron ver si dentro de los tres tipos de clientes que tenían, los que juegan un solo juego,
los que juegan un solo juego terminan y vuelven a jugar otro, que ellos lo llaman monógamos seriales, o los Pero que juegan... monógamo no es el que tiene una sola esposa. No, no, monogamers, Ah, ¿ok? ok, 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 Sí, sí, ok. por si acaso. Y ellos hablan de los que juegan muchos juegos al mismo tiempo. Y empezaron a revisarlos. Y hay un informe increíble, en la parte de abajo de la pantalla pueden ver el enlace para leerlo, está disponible para el público, donde ellos van haciendo actitud por actitud con los gráficos, los datos que ya tiene de cada uno de los clientes, análisis como los que estamos viendo, donde esa dispersión de puntos significa el comportamiento de los usuarios y tienen en cuenta las distintas clasificaciones, las distintas etapas de juegos, etcétera, y llegan a las conclusiones de cuáles son los mejores clientes que ellos tienen. Y una vez que tienen esa conclusión, se la pasan al departamento de mercadeo, que se enfoca en venderle más a los que compran más. Tan sencillo como eso. Sí, pero mira, yo hice un planteamiento y tú me decías que te hiciste la misma pregunta, pero estás hablando de Estados Unidos, nuevamente, no estamos hablando de Venezuela. Si yo te pregunté, si yo te digo cuál es el escenario para Venezuela, no me presentes un escenario de Estados Unidos. Claro, pero aquí empezamos porque era un científico de datos al que contacté. Pero también, reflexionando, volví a lo mismo. Ok, vamos a buscar un ejemplo en Venezuela. Entre esos Ok, ejemplos, como ok. te digo, hablé con mi amigo, pero yo dije, no, pero no vamos a ser sesgados, no vamos a hablar solamente con la gente de mi misma universidad o con los que yo conozco. Vamos a ir a una fuente de información sobre el mercado de trabajo para saber qué es. Bueno, nada más y nada menos que me fui a LinkedIn y dije, bueno, están buscando científicos de datos, están buscando gente para trabajar en Data Science. Y resulta que sí. Al principio conversábamos un momento con Juan Carlos y Juan Carlos me decía, sí, ayer, solamente ayer, salieron 5 distintas solicitudes de personal para trabajar en el área de Data Science en Venezuela. Yo aquí les puse 2 y les puse estos 2 que están acá y me voy a tomar la libertad de leerles solamente la descripción de uno que está al principio, que busca un ingeniero de datos y dice que está en La Torre, Caracas, en el Distrito Federal. El de al lado está en Manzanares, que también es otro lado de Caracas, pero lean, fíjense, lo colocan en inglés y dice, estamos buscando para un ingeniero de datos talentoso que quiera unirse a nuestra compañía que está establecida, pero que es pequeña, pero está en rápido crecimiento. Y quisiéramos trabajar y que está trabajando en un amplio rango de proyectos de datos en los cuales hay una estrecha colaboración con otros ingenieros de data, con científicos de data y con analistas de data en un team de datos, en un equipo de datos ampliamente integrado. Nosotros usamos un stack de aplicaciones moderno, totalmente basado en la nube, que incluye Airflow, Docker, dbt, Python, Snowflake, Tableau, Sigma y por supuesto nuestro viejo amigo SQL. SQL. Entonces, ¿hay data science en Venezuela? ¿Sí o no? Fíjate, me voy a tomar aquí la libertad de llamar una de las preguntitas que hicimos nosotros al principio cuando se registraban y les preguntamos a la gente, ¿se ha beneficiado su empresa de la aplicación de ciencia de datos en Venezuela? Y asombrosamente, de hecho lo sumamos varias veces aquí para ver si era cierto o no, el 40% de las empresas dice que se han beneficiado mucho de aplicar data science dentro de las empresas. Si bien es cierto que hay un 29% que dice que no lo ha aplicado para nada, pero hay un 40% que dice sí haberlo hecho. Claro, es interesante, pero y si tú traes esos resultados, podemos dar el otro resultado de una Por vez, en el favor, sí, cual sí, dalo, de una vez. que habla de la pregunta, ¿tiene su negocio una práctica sobre gestión y análisis de datos? Y muy cerca del 40% está diciendo que no, y por encima del 62% dice que sí. Y eso Entonces, es un dato asombroso, 60 y pico, dos. 62% dice que tiene una práctica de manejo de datos. Y eso yo creo que se lo vamos a tener que consultar a nuestro gran amigo Juan Carlos González, que va a venir dentro de un momento a hablar con nosotros y tú lo vas a presentar. Así que para que podamos llegar a él, Edgar, no queda Bueno, más nada que mira, recomendarle nuestras redes sociales y recomendarle la etiqueta, por favor. si ustedes quieren tuitear algo, vamos a hacerlo a través de la etiqueta Día de Data Science. Ahí están adicionalmente las redes sociales de los organizadores de este evento, como dije, IT News Lab, ITC Andino y por supuesto los amigos de Daico Host Tecnológica Gente. Quiero presentar a continuación a nuestro panelista especial invitado para el día de hoy,
Él es Juan Carlos Sánchez, él es Juan Carlos González, perdón, experto en transformación digital segura. También es profesor de Cybersecurity y seguridad de los datos. Es profesor de IESA y da esta materia allá. Yo Y quiero toca un tema entonces, muy importante, Edgar, la ciberresiliencia. Ya no vamos a preguntar también de exactamente, qué se trata eso, ¿no? exactamente. Y una de las cosas que yo quisiera en algún momento de la presentación, es decirle, es importante tener data science en la nube o crearla toda una infraestructura en mi compañía. Juan Bueno, pero Carlos, dejemos a Juan Carlos, exacto, que sea el que nos exacto, Juan acompañe con Carlos, todo eso. gracias por aceptar esta invitación y por supuesto la audiencia es toda tuya. Bueno, vale, muchísimas gracias de verdad por la invitación que nos hicieran para su programa. Sí, ustedes tocaron muchos aspectos, muchos temas que tienen que ver con el tema con lo que es data science y esas tendencias. Vamos a estar entonces, yo lo que voy a hacer es que vamos a tocar, digamos, un poco algunos temas conceptuales para entender y que las organizaciones entiendan si nos queremos entrar en el tema de data science, qué significa entrar en el tema de data science, para poder llegar a esos dos ejemplos que ustedes han muy bien dado con respecto al uso de la ciencia de datos y de la analítica de datos en beneficio de las organizaciones y de la gente. Entonces tenemos que definitivamente estamos en un mundo que da todas estas posibilidades de transformación digital, pero básicamente todo esto, todos estos aparatos, toda esta ciencia que hay detrás de esto, digamos, no es nada si no tenemos data, si no tenemos la información que nos permite tomar decisiones oportunas y decisiones adecuadas. Un poco tomando algunos de los ejemplos que está sucediendo con esto y ustedes incluso hablaron de ese caso, del caso del control de ciudadanos en China y ese tipo de temas. La ciudad de Shenzhen Loja de China tiene un sistema de monitoreo completo sobre todos sus ciudadanos, en donde no solamente incorpora data o información de movilidad de sus ciudadanos, sino que también tiene, por ejemplo, información de cuántas camas de clínica o de hospital tiene disponible en un momento determinado, dice cuáles afecciones o enfermedades se están dando en estas localidades para poder incluso predecir posibles enfermedades y posibles temas que puedan suceder. Entonces, fíjense que aquí hay un tema del uso de la data, del uso de esa data que puede ser aislada, que puede estar por ejemplo, estamos utilizando el tema de la sensórica de los contenedores de basura para poder identificar si el contenedor de basura está volteado o el contenedor de basura, en qué capacidad tiene ese contenedor de basura para poder planificar la rotación de recogida de basura. Eso lo hacen en ese momento. Entonces, esa sensórica que parece simple, que parece sencilla, ellas la convierten en información que es importante y permite tomar decisiones que son, por supuesto, relevantes para los ciudadanos de la ciudad. Pero eso también tiene algunos aspectos que vamos a ver y es una de las recomendaciones cuando entramos en este tema, que tiene que ver con elementos, y lo comentaban con el tema de la policía de Washington. Sucedió un proyecto muy parecido que ustedes mencionaron en la policía de Nueva York, que implementó este tema de reconocimiento facial para poder identificar posibles delincuentes. E incluso se está dando digamos, una primicia porque se está generando una ley de discriminación algorítmica. O sea, evidentemente el sistema aprende, el machine learning que hace este sistema es que aprende de aquellos delincuentes, cuáles son sus facciones físicas, cuál es su test de piel, etcétera. Ese tipo de reconocimiento los hace y evidentemente ese sesgo que quizás podemos tener el ser humano también lo puede tener digamos, el sistema de detección. Entonces, evidentemente, se generan otros aspectos. Entonces, es importante, hay temas de sesgo que hay que cuidar. Cuando vamos al tema organizacional, hay un tema también de sesgo. Nosotros podemos estar analizando información en nuestras organizaciones que quizás de acuerdo al que haya programado, por decirlo, todo el tema del data science y los algoritmos, pudiéramos estar ante un tema de sesgo o incluso un tema de discriminación. Otro ejemplo importante del uso del tema del data science es este es uno de los proyectos, el proyecto de Google Translate, es uno de los proyectos que más dinero ha invertido Google en los últimos 3 años con respecto a traducción, en donde evidentemente hace gala de alguna manera de un proyecto importante que incorpora diferentes tecnologías. Aquí hay todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de textos, todo el text recognition, tiene todos esos elementos para poder incorporar un translate como muchos conocemos que es
bien importante. Y hay otro proyecto que quiero traer a colación porque es importante, de hecho tuve cercana información sobre este. En la Universidad de Stanford se generó un proyecto, unos muchachos generaron un proyecto que se llama el CheckSpert. El CheckSpert lo que hace es que hace un reconocimiento de alguna manera. ¿Qué hicieron ellos? Ellos alimentaron un sistema con, digamos, las fotos de las placas de tórax de casi, en la primera tanda pasaron casi 250.000 placas de tórax fueron identificadas, fueron cargadas en el sistema, y luego con un celular tú puedes tomar la foto de una placa, de cualquier otra placa, y él con base a patrones te puede decir en qué porcentaje, de acuerdo a esa imagen que tú tomas, en qué porcentaje pudiera tener esa persona una neumonía, un problema de otro tipo, un problema pleural, por ejemplo, etcétera, en qué porcentaje. Esto es haciendo gala también de este tema del data science. Pero entonces un poco, ya ustedes definieron, digamos, lo que es el data science, pero bueno, ya lo mostró en inglés. La idea es, y la descripción como está dentro del tema del data science nos dice que son procesos, métodos, algoritmos científicos que buscan extraer información y estructurarla para poder tomar decisiones. Pero hay un concepto que va mucho más allá de solamente lo técnico y tiene que ver con que el data science es un modelo de gestión al cual tiene que ir la organización. ¿Qué significa un modelo de gestión? Imagínense todo esto que habla aquí en esta descripción: métodos, procesos, algoritmos, nuevas tecnologías, pero sobre eso está montada una capa de inteligencia de negocio de la organización, en donde si ya una organización ha entrado en un tema de BI o de inteligencia de negocio, ya tiene un camino bien importante con respecto a esto, porque ya tienes una gente que estaba haciendo un análisis de la data, de la información. La diferencia un poco, lo que diferencia el BI del data science, es que el BI funciona con información básicamente estructurada, solamente estructurada, y el data science y este manejo básicamente incorpora data estructurada y no estructurada. Entonces te da una ampliación mucho mayor de lo que es el conocimiento de esto. Y por supuesto, el data science utiliza algoritmos mucho más complejos que los que pueden utilizar los BI en este caso. Un poco para hacer referencia de lo que está sucediendo, fíjense, el ganador del premio Turing, Jim Gray, imaginó a la ciencia de datos, a este data science, como el cuarto paradigma de la ciencia. Habla de que hay una ciencia empírica, una ciencia teórica, una ciencia computacional que surgió hace unos años atrás, pero ahora ellos están prediciendo que hay una ciencia basada en datos, este data science. De aquí surge, digamos, la gran importancia que tiene el tema del data science, y así lo estamos viendo porque no solamente las sociedades, sino también las organizaciones están haciendo uso de esto. Y dice, todo lo relacionado con la ciencia está cambiando debido al impacto de la tecnología y al diluvio de datos que estamos viviendo, evidentemente por la hiperconectividad y surgimiento de todos estos elementos. También tenemos en el 2015, la Asociación Estadounidense de Estadística identificó a la gestión de bases de datos, estadística y aprendizaje automático y distribuidos como las comunidades profesionales fundacionales más emergentes del momento. Entonces, lo están viendo incluso como han creado una gran comunidad interna dentro de la American Statistical Association, una gran comunidad emergente que habla sobre estos elementos de estadísticas de datos, análisis de datos y eso, porque se están tomando muchas decisiones en el mundo con esto y quizás nosotros no estamos al tanto. Entonces, un poco para darle, digamos, un sentido a cuál es la estrategia, cómo aproximarnos al tema del data science dentro de una organización en nuestro país o donde sea, hay que entender un poco estos dos elementos que les muestro aquí. Primero, hay un tema del nivel de complejidad que tiene todo este tema de data science, y es verdad, tiene unos niveles de complejidad bien importantes, y el otro elemento tiene que ver con el valor que da hacia la organización, y eso es directamente proporcional. O sea, mientras más complejo, por supuesto, más valor puede dar para la organización. Ahora bien, si yo quiero implementar un proyecto de data science en mi organización, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo aprovechar de él? Y bueno, la visión que mostramos aquí es que hay una visión retrospectiva de los datos y una visión de previsión con respecto al tema de los datos. ¿Y qué significa esto? Hay dos aspectos. Yo puedo hacer distintos tipos de analítica, y esto es cómo podemos ir madurando con respecto a los proyectos de data science. Yo puedo hacer lo que es la analítica descriptiva, que es qué ha pasado. Es decir, esto es, primero que nada, es generar mi gran Big Data con toda la información estructurada o no estructurada, y empezar a hacer analítica, sentar un data scientist, que sería, digamos, el científico de datos, se sentaría con el negocio ya con una base de datos, digamos, preparada para entender y empezar a hacerle preguntas a esa base de datos y empezar a generar resultados de analítica descriptiva que nos permita describir qué ha pasado, por qué ha sucedido, por qué las ventas han bajado en los últimos años, porque la rotación de clientes de alguna manera
no es la misma que hemos tenido en los últimos años. ¿Por qué un producto no se está vendiendo en los últimos años? ¿Por qué nuestros clientes, por ejemplo, y hubo un proyecto que trabajamos con un centro médico que quería analizar por qué y quería describir por qué los clientes no volvían por segunda vez? Tenía muchos clientes que iban una sola vez a estos centros médicos y eso les llamaba un poco la atención. Y eso es hacer esa analítica descriptiva que te permita entender qué está pasando con la data, qué está pasando con el negocio, haciéndole lectura y preguntándole a los datos. El siguiente nivel es llevarnos ya a una analítica diagnóstica, que es ya decir por qué ha sucedido. Es decir, no basta, fíjese que vamos, digamos, madurando. Ya entendimos, describí qué sucedió, ahora, ¿por qué sucedió? O sea, ¿por qué sucedió esto? Y empiezas a hacer otro tipo de análisis que te da esa pregunta, que te diagnostica el por qué. Eso nos coloca en una primera fase, que esta primera fase de diagnóstico, digamos, diagnóstica y descriptiva, son esos proyectos, porque en Data Science se pueden dar dos tipos de proyectos. Yo puedo tener un proyecto solo descriptivo o un proyecto ya de implementación. El proyecto descriptivo hago analítica descriptiva y diagnóstica solamente, y en el proyecto de implementación sí ya aprovecho lo que leí de ahí e implemento mejoras dentro de la organización. El siguiente es irnos a esta parte de optimización, en donde ya es una analítica predictiva, que es decir, qué va a pasar. De acuerdo a la historia, de acuerdo a la estacionalidad de la data, de acuerdo a la información de los últimos años de la organización, podemos hacer esa analítica que nos permita predecir qué cosas pueden suceder en el futuro con la organización, con respecto a sus ventas, con respecto al tema de mantenimiento de equipamientos, etcétera. Y por último está la analítica prescriptiva, que es ya qué hacer para que ocurra, o sea, qué debemos hacer para que ocurra ese cambio que necesitamos, de acuerdo a eso que definimos en esa analítica descriptiva, lo que identificamos en la analítica descriptiva, el diagnóstico al que llegamos, podemos predecir lo que pueda suceder, ahora qué hacemos para que suceda, qué debemos hacer para que eso suceda. Y eso es, digamos, el camino de madurez que evidentemente debemos dar pues, si queremos entrar en estos proyectos de Data Science. Y evidentemente en este nivel es donde va más valor a la organización, pero evidentemente esto amerita un nivel de complejidad superior. Otro elemento importante, interesante es entender cuando entramos en este tema cómo funciona desde el punto de vista no técnico, sino desde el punto de vista más estratégico, cómo funciona este tema de Data Science. Y realmente es un proceso interactivo. Fíjense que mostramos aquí, por aquí entran los datos en este gran proceso de Data Science de la organización. Imagínense, el primer paso sería, dentro del tema del Data Science, bueno, lo primero que habría que hacer es convencer de alguna manera y vender ante la alta dirección de las organizaciones y a los que son, digamos, responsables de la inversión, de que esto es importante y que esto tiene relevancia para lograr de alguna manera lo que necesitamos para poder lograr llevar a cabo la implementación del Data Science. Eso sería lo primero. Una vez logrado eso, entonces armo un grupo de Data Science y coloco o contrato a un Data Scientist que de alguna manera haga esta gestión, y lo que va a hacer posteriormente es empezar a acumular y a traer y a agrupar toda la información de la organización estructurada o no estructurada. Una vez que él ha creado toda esa masa de información, sobre esa masa de información, todos esos datos, hacemos preguntas de negocio. ¿Por qué no estamos vendiendo? ¿Por qué un producto ha bajado las ventas de un producto en los últimos meses? ¿Cuál es la razón? Entonces, hacemos esa pregunta con el sistema, con los temas de Data Science, podemos preparar entonces la información relativa a la pregunta. Hacemos exploración, el sistema debe hacer una exploración sobre esa data para entonces modelar, sacar un modelo, una estructura, un resultado, y ya estamos en esa etapa de descubrimiento. Es decir, hice una pregunta y descubrí dentro de la data, hice una descripción y un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo, por qué esto está sucediendo, que vaya dándome respuesta a esa pregunta. Entonces, una vez que diseño y tengo este modelo con esa respuesta, entonces implemento y paso a la otra fase, que es de la implementación. Implemento las mejoras, hago las actuaciones necesarias, evalúo, voy evaluando en el tiempo cómo va eso y voy de nuevo a la pregunta y digo, oye, todo el modelo de gestión de data que vi y que implementé y todos los cambios que hice y realmente están respondiendo a la pregunta que está haciendo el negocio. Y en esa medida vamos reevaluando y es interactivo. Puede ser que en este momento no responda a la pregunta o puede ser que surjan nuevas preguntas, entonces tengo que preparar, explorar, modelar, etc. Esto sería de alguna manera la visión estratégica que debe tener el sistema o el modelo de Data Science dentro de una organización que quiera entrar en este tema. Otro elemento muy importante es el tema de arquitectura, de ese gobierno de datos tecnológica, así bajando un poquito más el nivel. Fíjate que ya vimos el tema
más en la estratosfera estratégico, pero un poco bajando un poquito más el nivel, debe haber una arquitectura. Imagínense, una arquitectura de data science debe tener cosas como esta. Primero, yo voy a tener data de referencias que puede venir de proveedores, entidades, etcétera. Puedo tener una información de pago en una organización, información de pago, información de mainframes, información que está en emails, en documentos, Word, Excel, etcétera, información que viene de redes sociales, información que está en dispositivos móviles. Imagínense toda esta información entrando en una gran masa de información donde se cree ese gran data warehouse, como lo decíamos hace unos años atrás, esa gran casa de los datos donde evidentemente ahí es donde se va a hacer toda esta analítica, ahí es donde vamos a hacer gala de todos estos elementos técnicos de machine learning y todas estas tecnologías anexas que son las que vienen de alguna manera a apoyar y avalar el tema del data science como gestión. Evidentemente ahí se hace toda esa analítica para generar al final todo lo que tiene que ver con la analítica predictiva, hacer temas, por ejemplo, análisis de sentimientos, de que está teniendo la gente, por ejemplo, con respecto a nuestras marcas, eso se hace a través de información de redes sociales, y tener una visualización en tiempo real de nuestra organización, de todo punto de vista, del punto de vista de ventas, del punto de vista de comportamiento del cliente, que están opinando nuestros clientes en las redes sociales, etcétera. Imagínense confluir toda esta información y los resultados de esto son muy importantes, porque de pronto nosotros podemos estar analizando una información que viene por un tema de ventas, un producto que no se está vendiendo adecuadamente, y haciendo este análisis podemos incorporar también data que es relativa a lo que la gente está diciendo en las redes sociales sobre el producto, y cuando el sistema de data science incorpora o digamos enlaza estas dos informaciones, estos dos datos, evidentemente nos puede dar información predictiva o información que es de lo que está sucediendo. Pero hay unos elementos importantes que hay que resaltar. Esto debe tener calidad y gobierno, es decir, debe haber alguien encargado de este tema, y la data debe tener el tema de calidad de la data, es importante. ¿Por qué el tema de la calidad de la data es importante? Porque si estoy agregando o incorporando data que no es de calidad, que no es confiable, que no está íntegra, evidentemente los resultados o las decisiones que vaya a tomar con esos resultados no van a ser los mejores. El otro elemento y el otro paradigma con este tema es el tema de la seguridad y la privacidad de la data. Es otro elemento, porque fíjense que aquí está entrando dentro de toda una masa de información, toda la información de la organización. Entonces es importante, no hay que olvidar ese tema de privacidad de datos dentro de eso, para definir de alguna manera una arquitectura que pueda tener. ¿Qué tecnologías asociadas hay con esto? Un poco para aclarar el data science, porque siempre cuando hablamos de este tema hay muchas terminologías, big data, data mining, etcétera. Bueno, todo eso que se habla del big data, data mining, básicamente son tecnologías que van a venir a apoyar esa gestión del data science. Es diferente. Fíjense que el data science no es un tema técnico, es un modelo de gestión, una forma como la organización debe hacer esto, y se va a valer de alguna manera de estas tecnologías que están aquí. Por supuesto, bueno, ¿qué beneficios tiene? La posibilidad de trabajar no solo con la muestra de la información, podemos trabajar con toda la información de la organización para poder tomar decisiones, uso de modelos analíticos específicos con respecto a cuando hacemos data science sobre temas financieros, etcétera, una mayor eficiencia y eficacia de la organización, porque podemos tener, digamos, decisiones oportunas en un momento determinado. Fíjense que le doy un ejemplo. Yo tengo la oportunidad de trabajar con el tema de los auditores internos, el Instituto de Auditores Internos Internacional, y ellos están haciendo proyectos importantes a nivel internacional en donde están haciendo lo que se llama la auditoría predictiva, en donde imagínense en un momento, están viendo constantemente cómo el balance general de una organización o cómo su estado de ganancias y de pérdida se está moviendo en un momento determinado de la organización, y pueden ahí establecer parámetros, líneas bases de comportamiento con respecto a una cuenta específica, etcétera, y dar una alerta que dé mayor eficiencia y efectividad para la organización, y en este caso para la gestión de auditoría. Mejoras en calidad de resultados, evidentemente, reducción de riesgos, porque nos permite identificar posibles riesgos que puedan estar insertos dentro de las decisiones que estamos tomando con respecto a los datos, y la identificación de futuros riesgos y oportunidades, por supuesto, para la organización, porque el data science nos va a dar sobre todo ese elemento, qué oportunidades podemos aprovechar, qué cosas están pasando vistas con esa analítica descriptiva y esa analítica diagnóstica, para poder dar esa proyección hacia el futuro que realmente nos dé al aprovechamiento de las oportunidades para la organización. Esto un poco para poner en contexto en todo este tema, el tema de data science. Ahora podemos entrar, digamos, en una sesión preguntas-respuestas. No sé si ustedes tienen algunas preguntas con respecto a este tema. Podemos compartir algunas experiencias que he tenido con este tema. Me parece interesantísimo, de verdad que el tema da para mucho. Pero nuevamente te había dejado una pregunta en el aire, Juan Carlos, y era
¿qué hacer? Se puede hacer, porque hasta ahora el planteamiento es que tú armes tu infraestructura en tu oficina para hacer el data science, pero se puede esto llevar a la nube y aún más, se puede tener un servicio as a service de data mining, de data service, de science. Mira, definitivamente sí. Fíjate que una de las tendencias que se está teniendo para el 2021 con respecto al data science habla precisamente del data as a service. O sea, es decir, de llevar a la data como servicio, de que la data, toda esa información esté en la nube, por supuesto, y que esta pueda ser, digamos, accedida desde distintas localidades. O sea, la respuesta a tu pregunta es que sí se puede hacer, ya se está haciendo, ya de alguna manera hay unos ejemplos que se están tomando con respecto a esto, pero sí, y es una tendencia hacia la cual la mayoría de las organizaciones están yendo. Y digamos que es un movimiento natural. ¿Por qué digo natural? Porque entrar en un proyecto de data science implica tener mucha capacidad de cómputo, implica tener mucha capacidad de almacenamiento. Y evidentemente la nube sale como una opción precisamente para que la organización pueda tener escalabilidad y realmente utilizar el procesamiento y el almacenamiento que realmente necesita con base a sus necesidades. Entonces, suena casi que excelente aprovechar todo lo que es el tema del as a service del data as a service para aprovechar estos temas de cómputo digamos, y procesamiento y almacenamiento que nos da la nube. Juan Carlos, tenemos dos preguntas que han llegado, dos comentarios que han llegado del público, que voy a unir con una pregunta que yo quiero hacerte con justo sobre lo que acabas de tocar. Uno de los comentarios dice, siento una sensación orwelliana indescriptible al oír la parte de tu presentación, y el otro dice, ¿qué rol juega en la Internet de las Cosas, o sea, la IoT, en Data Science, si es solamente otra entrada de información? Pero yo quiero hacer la aclaratoria, porque tú acabas de hablar de Data as a Service y de Data Science as a Service, y yo quisiera saber si ese Data as a Service realmente existirá. O sea, por ejemplo, ¿puedo ir yo y pedirle los archivos de una telefónica grande que me den sus datos y aplicarlos sobre ellos para hacer un estudio de mercado, por ejemplo? Puedo ser un tercero y alquilar los datos de otro. De alguna forma existe. O sea, unamos todo esto para ver si la sensación orwelliana todavía sigue creciendo. Bueno, fíjate, no, la respuesta a esa pregunta es que no es, o sea, la idea es aprovecharte de la nube para generar y almacenar tus datos, ¿ok? El Data as a Service, tus datos, tu información. Ahora bien, que entre sectores se vayan creando, por decirlo de alguna manera, acuerdos de compartir información, puede ser, porque básicamente tenemos un tema, y era lo que decía, uno de los grandes elementos que puede frenar un proyecto de data science es precisamente el tema de privacidad de data, de la forma como se maneja la data. Evidentemente, una empresa telefónica no va a suministrar esa información ni la va a poner, digamos, para que otros las utilicen. Eso digamos, no está establecido por lo menos para que lo utilice una empresa privada. Quizás el Estado sí, y ahí es donde entramos en algunos elementos de estos proyectos, aquello que surgió cuando Snowden, que fue este que trabajaba para el Servicio de Inteligencia Electrónico de los Estados Unidos, se fue a Rusia y hizo una denuncia de que los Estados Unidos estaba espiando a todo digamos, al mundo entero, y espiaba a Rusia y espiaba a otros países. Evidentemente, lo que está detrás de eso, a mí me tocó trabajar de alguna manera y estudiar el caso en detalle, porque tuvimos que trabajar con la gente del delitos informáticos del CICPC en una oportunidad para que entendieran ese caso, por qué había sucedido. Y me tocó estudiar ese tema y definitivamente sí, ellos estaban haciendo data science de alto nivel, es decir, estamos hablando de data science de alto nivel, de tomar información de Google, de tomar información de Facebook, de tomar información de tus correos electrónicos, de tomar información de tus SMS en las telefónicas y toda esa información, hacer un gran data science, una información muy rica. Eso puedes obtener cualquier cantidad de información importante que te permite saber dónde están las personas que están haciendo. Es decir, la respuesta a tu pregunta es que se puede hacer, sí, pero el asunto es una empresa privada no va a tener acceso de alguna manera a información de ese tipo. Pero los estados sí. Los estados... Te doy una referencia, Juan Carlos, para terminar esto. Yo sé que Edgar tiene una pregunta y te la va a hacer ahorita justo después de esto, pero fíjate, hace unos años yo conversé con Jeff Jonas. Jeff Jonas es un científico de datos muy, muy importante, que trabaja ahorita como fellow de IBM, ¿no? Pero que además fue el responsable del software que está detrás de esa película que todos hemos visto, o que casi todos hemos visto, que se llama 21, que se usó para cazar a los apostadores de que contaban cartas en Las Vegas, que eran estudiantes del MIT, todos guiados por un profesor, además. O sea, un caso de la vida real.
Y Jeff Jonas me decía mucho antes de lo de Snowden, me decía, todos los casinos en Las Vegas comparten información con las líneas aéreas, con las tarjetas de crédito y todo, para poder cazar a los contadores de cartas y todo lo demás. Y lo que el gobierno hace es aún está mucho por encima de lo que hace eso. Dame tu comentario entonces sobre eso, ya que lo tocaste el tema, de alguna forma. Sí, era lo que te decía. Esos son acuerdos entre sectores. Hay acuerdos entre sectores. Te puedo comentar, yo he trabajado en la industria bancaria y la industria bancaria hace acuerdos entre sectores, por ejemplo, para hacer investigaciones electrónicas, investigaciones de tipo fraude, y hace acuerdos interbancarios que no necesariamente, que de alguna manera lo que haces es que, digamos, oye, esta persona tiene cuenta contigo, ¿con dónde la tiene? ¿Cómo la tiene? Hay una serie de ciencia de datos digamos, que se puede hacer en estos, pero básicamente es entre sectores. O sea, ahí el sector del casino logró un acuerdo con la gente de viajes o con la gente de tarjetas, etcétera, para poder realizar eso. Sin embargo, sí, en la deep web, en la web profunda, hay mucha información que se puede obtener de ese tipo, información de estados, información de tarjetas de crédito, información bueno, el que quiera entrar ahí en la deep web puede entrar y digamos, extraer información que pudiera ser relevante para hacer su análisis, sí, también, pero básicamente es por acuerdo, pero en principio legal, no. En principio legal, por temas de privacidad de data, no es posible compartir eso. Ah, ya estoy liberado. Es que me tenían censurado aquí. Mira, dos cosas. Hay un comentario que te hacen y en relación a que tú hablaste que Data Science es un método de gestión y que si puedes profundizar un poquito más en el tema. Y lo otro, hablando justamente, tú eres profesor de ciberseguridad en el IES y das esa materia. ¿Cómo quedan estos temas de ciberseguridad con el data science? Porque podemos tener una gran cantidad de información que puede ser ultra sensible para todos los usuarios o para las personas o para los estados. Entonces, ¿cómo se puede manejar esa situación? ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Por qué? ¿Y cómo manejarlo? Bueno, fíjate, el primer aspecto, el tema de la gestión, sí, implica, ¿y qué implica la gestión de Data Science? Y que por qué Data Science realmente es un modelo de gestión, y sobre todo el Data Science para business, para negocio. Implica que no es solamente proveerse de toda la tecnología necesaria, sino tienes que montar esa capa de gestión. Es decir, contratar o asignar un grupo de data science dentro de la organización, eso va a ser un proceso continuo. O sea, no es que el proyecto data science va a ser un proyecto que arrancó en un mes y termina en otro mes. No, esto es continuo. Continuamente debes tener a alguien encargado, gestionando el data science. Por eso es que hablamos de un modelo de gestión. No hablamos de tecnologías aisladas, no hablamos de un proyecto que va a durar un tiempo específico. Ahora, con respecto a esa gestión, una pregunta sería para responder esa pregunta, ¿cómo lo monto? Lo primero es convencer a la alta dirección que el data science es necesario, que es necesario intervenir en los datos y es necesario y entender que esa información que se va a obtener realmente va a dar valor a la organización. Esa es la primera tema. Fíjate que estamos hablando de un tema de gestión, no te he hablado todavía del primer aparato que hay que comprar. O sea, lo primero es eso, convencer a los altos niveles de la organización de que esta inversión hay que hacerla y es importante. Posteriormente, entonces, a contratar a un data scientist, o sea, alguien que realmente lidere el tema de gestión de datos dentro de la organización y que luego esta persona se encargue, sí se va a encargar de ir buscar un elemento importante, el tema de los casos de uso, porque ese es uno del tema del data science, disculpe que no lo nombré, son los casos de uso, y el caso de uso es el para qué. O sea, ¿para qué quiero yo todo esta? O sea, tengo toda la data ahí, o sea, pero ¿para qué? O sea, el para qué, ¿cuál es el uso que le voy a dar? Porque voy a prospectar clientes, por ejemplo. Voy a hacer una prospección de nuevos clientes y tengo información relevante que me viene de conexiones y de otras redes y quiero prospectar posibles clientes. Entonces, eso es un caso de uso, prospección de clientes. Esos casos de uso tienen que estar muy claros, porque esos son los casos de uso que esa es la pregunta que yo le voy a hacer a esa gran masa de datos ya almacenada ahí para poder obtener una respuesta que tenga sentido para el negocio. Entonces fíjate que no estamos hablando de un aparato, estamos hablando de sentido para el negocio. Entonces, por eso es que hablamos de gestión. Lo siguiente es ya hacer las exploraciones,
entregar los resultados y, por supuesto, es una maduración, es un proceso de maduración porque luego tienes, como lo mostraba en el proceso funcional de datos, luego tienes que volver a repreguntar y volver a entender para seguir sacando provecho de esa data. Es por eso básicamente que hablo que es un modelo de gestión porque necesitas tener esa gestión dentro de la organización. Como hay un director de tecnología, debe haber un director o un gerente de data science dentro de la organización y esa es la tendencia. Eso con respecto a la gestión. Con respecto al elemento de ciberseguridad y privacidad de data, poniéndome ahora la cachucha de experto en cybersecurity y cyber resilience y resiliencia organizacional, te diría que no, que esto es un desastre, que es lo que está sucediendo, implementar el data science, porque es que pareciera que estamos violentando todos los principios de seguridad, privacidad, integridad, etcétera, porque fíjese esto, la seguridad tiene 3 elementos principales, la información tiene que ser íntegra, confiable y disponible. Entonces, ok, el data science nos va a dar una gran oportunidad para tener disponibilidad de data, pero el tema de integridad queda como, oye, estoy incorporando información de redes sociales que no necesariamente es información que está estructurada. El tema de confidencialidad también pudiera tener, entonces, como experto en seguridad te diría, oye, como que vamos a ponerle un poco de freno a esto, ¿no? Pero, sin embargo, debemos acompañar y yo muestro una lámina en mis presentaciones que habla sobre cómo, es decir, una persona está hablando por teléfono y con su proveedor de transformación digital y el proveedor le dice, ¿estás listo para la transformación digital? Y esta persona le dice, no, no puedo porque no puedo recibir más de 1 mega en mi correo. Y mira, bueno, entonces te lo envío por otra vía. No, es que el firewall de seguridad no me deja que esa información llegue. Entonces, bueno, pero entonces si lo compartimos por Drive, no, es que tú sabes que las políticas de seguridad no me dejan. Entonces, al final, el hombre casi que le dice, bueno, envíamelo por un fax, no sé, por otra vía, porque no. Entonces, fíjate, esta persona que quería entrar en la transformación digital, la seguridad no lo dejó. Y nosotros, expertos en seguridad, no podemos hacer eso. Tenemos que acompañar a la organización en este tema para que lo haga bien. Y la respuesta es que nosotros, como los encargados de temas de seguridad, tienen que entrar a ver que realmente todo eso se esté haciendo con la confidencialidad, con la integridad necesaria para validar que realmente los resultados sean los que tienen que ser y para poder tomar decisiones oportunas. Ese es un elemento, cuidar ese aspecto. Alcides, ibas a preguntar. No, lee tú las preguntas, Edgar, que tenemos. Tenemos un par de preguntas ahí del público, si quieres. Ok, vamos a empezar a... Lo primero sería mencionar casos locales, si los tienes aquí, si conoces de alguna empresa, a lo mejor sin mencionar el nombre, pero Por del supuesto. sector, para saber qué se está haciendo. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el perfil que a su criterio debería tener un científico de datos? ¿Y cuál sería el camino a seguir para convertirse en un científico de datos versátil en diversas áreas del negocio? De acuerdo, entonces el perfil y el tema de los ejemplos. Sí, fíjate, hay una empresa de consumo masivo importante aquí en nuestro país que está haciendo todo lo que tiene que ver de la planificación de compras, promociones, segregación de clientes, análisis de ventas cruzadas y preferencias de usuarios. Eso lo está haciendo a través de un data science, es decir, a través de una analítica de sus datos. Lo interesante de esto es que lo estaban haciendo desde mucho antes de que nosotros estuviésemos hablando de data science como concepto. Es decir, ya había alguien con esa inteligencia de negocio hurgando en los datos y sacando. Entonces, ahora que nosotros hemos llegado a hacer el análisis, resulta que encuentran, esto es data science, y resulta que hay otras tecnologías que mejoran el tema. Pero sí, definitivamente, ¿qué significa esto y cuál es el ejemplo? Las tiendas, dependiendo del lugar donde estén, está clasificada. Las compras se hacen dependiendo hacia cada tienda, o sea, lo que se lleva o se distribuye a cada tienda, depende del hábito de consumo de cada tienda, de qué tipo de producto se vende más, cómo se vende, y toda esa ciencia se lleva a tomar decisiones, tal cual, decisiones de compra, decisiones de promoción, decisiones de temas de venta cruzada, qué oferta de venta cruzada le puedo hacer a mi cliente. Ya lo tienen identificado, incluso tienen toda la información de los medios de pago, con qué tipo de tarjeta paga la persona, paga con efectivo, etcétera. Toda esa información se analiza ahí. Otro ejemplo está en el tema de telecomunicaciones. El tema de telecomunicaciones sí, se hace análisis de tema de pérdida y deserción de clientes. O sea, básicamente haciendo analítica o simulando
digamos, el comportamiento de clientes, todo el tema de la deserción de clientes que han habido. Se hace una analítica de esto para entender de alguna manera qué es lo que está sucediendo. Y bueno, sobre todo ha sucedido en nuestro país que, fíjense, ha crecido la venta de pronto o movilización de equipos, pero de pronto ha disminuido la cantidad de suscripciones. Entonces, hay todo un movimiento ahí que han hecho una analítica importante. O sea, sigamos eso por darte dos ejemplos que tengo, digamos, a piel propia, pues lo he vivido a propia. El otro elemento, disculpa que se me fue el data scientist Exacto, las características del data scientist. Bueno, exacto. bueno, primero, lo principal, te voy a decir cuál es el tipo de persona que hace incursión en este tipo de gente, básicamente, en primer lugar, personas de temas estadísticos. Mucho la gente que hace BI, por ejemplo, gente de planificación, gente que maneja estadísticas, este tipo de cosas, se mueve muy bien en este mundo porque hay mucho de eso ahí. Pero entonces a esa capa, a ese mundo, lo que voy a definir es un Superman. y lo van a ver, si buscan en internet el perfil de Data Scientist, van a ver esto un poco de lo que les voy a comentar. Es un Superman, porque es una persona que tiene que saber, vamos a escribirlo rápidamente, tiene que saber un poco de estadística, tiene que conocer el negocio, tiene que ser una persona que conozca herramientas tecnológicas de ciencia de datos. O sea, estamos hablando de una gran persona que tiene tres cualidades o tres habilidades que son bien importantes. Si una persona quisiera iniciar en esto, y la respuesta a este tema es que igual que en toda gestión dentro de una organización, igual que en tecnología hay un director de tecnología y hay una persona, un gerente de plataforma que es experto en temas de plataforma y un gerente de desarrollo de aplicaciones que es experto en desarrollo de aplicaciones, igual nosotros vamos a tener una gestión de data science dentro de esta organización donde vamos a tener a un data scientist arriba, un gran gerente de data scientist, que es por abajo va a tener un experto tecnológico que va a manejar el machine learning, va a manejar Python, que es una herramienta free que se utiliza para open source, que se utiliza para hacer analítica de datos, R, que es otra herramienta que se utiliza mucho para temas estadísticos. O sea, ya ahí necesitamos una especialidad muy particular y después tengo que acompañarme de cada uno de los interesados, de las partes interesadas de la organización. ¿Quiénes son las partes interesadas de la organización? La gente de finanzas. ¿Qué necesita saber la gente de finanzas de la data? ¿Qué necesita saber tecnología de la data? ¿Qué necesita saber la junta directiva de la organización sobre? Entonces, fíjense que ahí es donde esta persona a este nivel se va a convertir en ese moderador, por decirlo de alguna manera, entre el requerimiento del cliente, ¿verdad? Y poderlo traducir o dárselo a alguien técnico que baje a ese nivel, extraiga la información para luego traducir esa parte técnica al dueño. Y básicamente eso es lo que mucha gente que está entrando en el tema de data scientist se está interesando mucho en herramientas. O sea, quiero serme experto en Python. Es una alternativa, sí, es una alternativa si quieres entrar en eso, pero estarías dentro de la estructura en específicamente ese técnico necesario para hacer esa extracción de data que necesita de una persona arriba con una visión más de negocio, una visión más de alto nivel, que es ese data scientist que le va a dar sentido a ese tema técnico y a esa analítica. Juan Carlos, un punto que es interesantísimo que las empresas no tienen claro es la calidad de la data. ¿Okay? La calidad de la data, para que todos estemos claros, es fundamental para poder hacer cualquier tipo de analítica y mucho más para hacer data science, ¿no? Si empezamos porque te vas a sacar un pasaporte y la persona que te toma los datos escribe tu nombre mal, ya no importa la tecnología que venga por detrás de eso, estamos realmente mal. El factor humano juega parte de eso, pero también hay otros factores que afectan la calidad. Por ejemplo, la detección de sentimientos a veces no puede con las ironías y con otros manejos importantes de las redes sociales y podrías estar confundiendo eso. Si nos hablas un poquito sobre cómo la gente puede estar segura que la data que está guardando, almacenando, que está usando y que está procesando en su data science puede tener la calidad que necesita y que no la va a llevar a un camino completamente equivocado. Claro, mira, fíjate, para responder a tu pregunta, ahí te pudiera describir cómo se hace en primera instancia una analítica diagnóstica de un tema de data science. Lo primero es obtener los datos, saber dónde están. O sea, y luego entrar en localidad, en el tema de calidad. ¿Dónde están los datos? ¿Están en hojas de Excel? ¿Están en la información que viene de redes sociales? ¿Están en documentos Word? ¿Están estructurados, debidamente estructurados en un core business de la organización? Todo eso está ahí.
Entonces, hay una primera etapa, en esa primera etapa que es el reconocimiento de las fuentes de la información, en la cual ya ahí comienzas a hacer calidad de datos. La calidad de datos, eso ya estoy entrando al nivel de lo que tiene que hacer ese técnico. Ese técnico tiene ¿qué significa hacer el análisis de la calidad de datos? Inicialmente, tú me dices que la fuente viene de una hoja de Excel, dame acá esa hoja de Excel, entonces yo tengo que ver dentro de esa hoja de Excel, si yo tengo una columna que habla de la cédula de identidad, yo no puedo, habla de un monto, por ejemplo, del saldo de una cuenta específicamente, o un monto de una transacción, eso tiene que tener números. Eso debe ser, y entramos en los principios que básicamente son de calidad y también son de seguridad. La información tiene que ser íntegra. ¿Qué significa que sea íntegra? Que la información se corresponda con su categoría. Es decir, si yo estoy diciendo que es una cédula de identidad, ya sé que la cédula de identidad tiene una estructura, tiene una forma, y yo debo validar esa calidad antes de introducir esa información. Entonces, fíjate que este es un paso muy importante que lo lleva a cabo el técnico. Igual voy a mi core business, independientemente de que core business esté estructurado, debo hacer mi análisis, debo ver que cada uno de los campos que estoy incorporando se estructuren. En lo que respecta a lo que es información que viene que es más abierta y menos estructurada, que viene de redes sociales, el trabajo es mucho más difícil para el que hace la analítica, el trabajo de calidad, porque tiene que hacer incorporar algunos algoritmos que a fin de cuentas le dan estructura a esa falta de estructura, por decirlo de alguna manera. Porque la única manera de entrar ya en el modelo de data science definitivo es que eso tenga una estructura. O sea, si yo dije, hay una información que está en redes sociales y se parece a una cédula, yo tengo que incorporarlo dentro de esa misma estructura. Eso por decir eso con respecto a lo que es la importancia del tema de calidad. ¿Había otro aspecto, disculpa? Conversando sobre. Sí, básicamente, disculpa que se me fue el video. Ajá, Básicamente sí era eso, sobre cómo saber que la calidad de los datos que tienes, que no te lleven hacia un lado distinto. Sabemos todos que la herramienta de analítica de negocios más popular del mundo es Excel. Y lamentablemente o afortunadamente, depende como lo queramos ver. Y por eso te decía, mucha gente no sabe la cantidad de datos que tiene. Sí. Y eso requiere una sensorización, requiere una digitalización de datos de entrada y algo que podría sonar como bochornoso, como mucho para algunas empresas, pero que normalmente no es tan difícil, que incluso lo puedes empezar a surtir desde fuentes externas que sean fiables, como tus proveedores, por ejemplo, que pueden empezar a darte datos sobre eso. Si me hablas un poco de ese manejo entre empresas externas que son colaboradores tuyos, y cómo entran esos datos y puedes conformar a lo mejor una base de datos enorme con tus distribuidores, tus proveedores y un cierto ERP que tengas en el medio, ¿no? Así es, no, definitivamente. O sea, las fuentes de datos son múltiples. Primero, tu ERP, tu CRM, todo lo que tengas digamos, para registrar a tus clientes, todo lo que tengas para registrar a tus proveedores, etcétera. Y hay un elemento importante, ¿de dónde surgen esas fuentes? De las partes interesadas. Las partes interesadas son las que te dicen, yo necesito saber información sobre nuestros proveedores, información de proveedores, por ejemplo, información de proveedores en un sector específico. Entonces ahí te puedes ir a buscar información no solamente con tus proveedores sobre cuáles son sus competidores. Entonces, claro, pero eso se logra a través de acuerdos, básicamente. Este es un tema de acuerdos porque, como repito, está el tema de privacidad de datos de por medio, que hay que cuidarlo y muchas organizaciones, todas las organizaciones, deben cuidarse de este tema. Pero básicamente es por acuerdo, sí. Juan Carlos, un segundo. Dale el botoncito que dice dejar de compartir pantalla para que te veamos más en grande. Si no, vamos a ver la lámina ahí. Edgar, ¿tienes alguna pregunta? Sí, tengo una y gracias por la oportunidad. Y disculpa, Edgar, pero recuérdale la encuesta, por favor. Ya te la vamos a recordar. Dale. Con relación al establecimiento en una empresa de un departamento de Data Science, ¿qué tiempo tarda implementar una solución de esta? ¿Cuánto pudiera costar implementar una solución de esta en una compañía? En los dos ambientes, ¿no? En un ambiente propiamente en house y otro en la nube. Entonces me gustaría ese panorama para poder tener claro las expectativas a la hora de montar un departamento de esto. Bueno, mira, el tiempo básicamente va en función de alguna manera de los intereses de la organización y por decirlo de alguna manera, la cantidad de dinero que esté dispuesta a invertir la organización. Sin embargo,
esos costos no pueden no ser tan altos. ¿Por qué? Porque toda esta tecnología, mucha de esta tecnología, por ejemplo, Python es una herramienta open source que tú puedes descargar y puede alguien ya dentro de tu organización en cualquier momento que quieras puede entrar a hurgar en Python y puede empezar a hacer analítica de datos sin necesidad de hacer mayor inversión. Lo que trato de decir es que va un poco, el tema de la inversión va un poco al ritmo que realmente tenga la organización. Pero sí hay posibilidades, señores. Yo he visto proyectos de data science importantes en donde la inversión ha sido, digamos, bien baja, no ha sido una inversión importante, por lo menos a un primer nivel, con un data scientist contratado que entienda y que lidere el proyecto y un técnico haciendo lo propio para extraer información. O sea, básicamente eso serían dos cosas que requerirías. Ahora, si quieres irte al tema de la nube, mucho mejor aún, porque de alguna manera los costos de procesamiento y los costos de almacenamiento, evidentemente, o sea, van a ser mucho menores que haciéndolo tú mismo. ¿Okay? Y todo también va a depender de la capacidad de cómputo que tenga. Si una organización tiene una capacidad de cómputo considerable, bueno, pudiera decir, bueno, lo hago yo mismo, entonces ahí se está ahorrando mucho más dinero, por supuesto, ¿no? Pero la verdad es que, y el tiempo, yo te daría el tiempo para poder montar esto, yo creo que en unos 6 meses tú pudieras tener, si asignas un data scientist y tienes un programador en tema de data science, y bueno, debo decirlo, debes tener una asesoría con respecto al tema de data scientist, data science, porque entrar en este mundo no es ver videos en YouTube y ver cómo se hace, que hay muchísima información, pero hay un tema de modelo y de modelo de gestión que necesitas o requieres un asesor que te oriente con el tema del data scientist para dar en el clavo en lo que es realmente necesario para la organización. Eso te acortaría los tiempos, mucho Mira, menos. hay dos preguntas más y es, ¿qué sucede con las bases de datos no relacionales? ¿Cómo pueden abordar, cómo se puede abordar el análisis en datos no estructurados? Y el otro, tenemos ciencia de datos que productos, perdón, tenemos ciencia de los datos que productos confiables podemos utilizar para la extracción y establecer las directivas. Ok, fíjate. ¿Qué productos pueden utilizar? Ya le nombré dos importantes para hacer análisis y que te ayudan a lo otro que había hablado del tema de lo estructurado. Está uno que se llama R que es uno de los más utilizados en la actualidad, que es una herramienta que te permite incorporar, tiene algoritmos ya para identificar data no estructurada. Es decir, tú le colocas como fuente de datos una data no estructurada y él automáticamente te da un nivel de estructuración a esa data. Hace un pre-reconocimiento de la estructuración de esa data y te facilita muchísimo ese trabajo. Eso para responder el tema de qué hacer con la data no estructurada. La respuesta es, necesitas una herramienta, un algoritmo que te permita hacer eso. Porque si tú pones por decirlo de alguna manera, a pedal y bomba, para los que montamos bicicleta, a pedal y bomba, empezar a identificar o a sacar de los mensajes de texto o de la información de los messengers de Facebook, empezar a sacar información tipo estructurada para meterla en una base de datos va a ser complicado. Ok, sin embargo, hay herramientas, existen herramientas, digamos, y hay unas en el cuadrante Gartner importantes. No sé si me permites que comparta un momento mi pantalla, solo para que vean que son Adelante, sí, sí, compártalo. las herramientas algunas herramientas que están catalogadas en el cuadrante Gartner como herramientas importantes que se están utilizando. Fíjense, no, me parece que está en Word. Aquí lo tengo, fíjense, un poco para que vean cómo estas herramientas son herramientas, por supuesto, herramientas pagas. Estamos hablando de SAS, Databricks, TIBCO. Fíjate que están en el cuadrante, digamos, más importante de Gartner. No sé si lo ven, el cuadrante de los líderes. Ok, de Gartner. Si vamos a ampliarlo un poquito, disculpen que lo tenía aquí en unas notas que quería. Bueno, fíjense, en esto hay unos líderes. Por supuesto, todos estos software de alguna manera son pagos. Pero fíjense, soluciones de data science como las de Google, que ha avanzado tanto con el tema de data science, no necesariamente está en el cuadrante de los líderes. Igual pasa con IBM. Entonces, aquí una referencia pudiera ser esto. O sea, si quieres entrar en un proyecto de data science, pudieras entrar con ya herramientas más maduras, evidentemente, herramientas pagas que tienen otro nivel de... Es decir, necesitas tú menos que programar o menos que meter manos en ella porque de alguna manera ya
los que las desarrollaron han hecho de alguna manera y tienen algoritmos preelaborados y prediseñados. A pesar de que las herramientas open source también, Python y R, y tienen también herramientas preconcebidas y preelaboradas para el tema del análisis de datos. No sé si con esto respondo lo que... Yo creo que sí. Gracias. Fantástico. Gracias, Juan Carlos, por todo esto que has compartido con nosotros. Para cerrar, me gustaría que de alguna forma nos hicieras, no sé, como un ABC, como una pequeña escalerita para recordar a la gente de cómo las empresas deberían irse acercando hacia la ciencia de datos. O sea, ¿cuál es el camino que tú como consultor sueles ver que se emplea con mayor frecuencia y que tiene el mayor éxito en esto de entrar al mundo de la ciencia de datos? Porque si vamos a entrar en esto, siempre quisiéramos tener resultados desde un principio y hacerlo de las manos de un buen consultor, siguiendo una metodología adecuada, etcétera, siempre nos va a ayudar, ¿no? Bueno, sí, lo que yo les recomiendo a las organizaciones, primero que consigan lo que había mencionado anteriormente, la anuencia, digamos, de los líderes de la organización. Eso es muy importante para poder lograr tener un proyecto de data science exitoso. Eso es uno de los temas. Lo otro, considerar evidentemente la gestión de datos, es decir, incorporar la gestión, darle importancia, darle relevancia, darle un espacio dentro de la organización. Que esté dentro de la organización una persona que haga analítica de datos y que empiece a hacer de alguna manera este análisis. Y lo otro, por supuesto, científico de datos o data scientist que contrate, sería la persona que haría la búsqueda de cuáles son esas herramientas que mejor se adaptan a las necesidades. Por supuesto, si todo esto lo hace acompañado de un consultor que te ayude a hacerlo con respecto a mejores prácticas, a consultar información, hay mucho sobre Data Science for Business que podemos consultar y que podemos hacer. Pero hay metodologías. Por ejemplo, si yo quiero entrar en una fase inicial donde quiero entrar en un proyecto diagnóstico, hay toda una terminología, hay toda una metodología para poder hacer data science para un proyecto diagnóstico. Entonces, digamos, las recomendaciones son esas. Primero, la anuencia de la alta dirección, para resumir, contratar a un data scientist y, por supuesto, a un técnico, digamos, de análisis de datos, una persona ya en una capa más técnica y menos estratégica. Pero no olvidar que el estratégico es el que va, a fin de cuentas, a liderar, porque ese es el que va a servir, digamos, interlocutor entre toda esa data y todo ese tema técnico y el negocio, que a fin de cuentas lo que queremos es que esto tenga valor para el negocio. No empezar a dar estadísticas que de pronto no tienen sentido ni le suenan a los dueños del negocio. Eso, la idea es que esto tenga conexión con el negocio. Y las Edgar, partes interesadas. tenemos 100 datos nosotros también que queremos hacer algo, así sea empezando por unas pequeñas estadísticas. Así que le recordamos a la gente, el que no ha contestado la encuesta, que por favor la responda. Y te voy a invitar, Edgar, a que tú también hagas la última pregunta que tenemos acá con Juan Carlos y lo discutan tú y él, porque yo sé que ustedes son capaces de hacerlo y muy bien. ¿Es peligrosa la ciencia de datos o no es peligrosa la ciencia de datos, tal como hemos visto con esta parte de la discriminación? Hemos visto casos que hemos comentado, Juan Carlos, que son interesantísimos, como discriminación de género también, por ejemplo, ¿no? Edgar, ¿tú qué opinas? Y que Juan Carlos nos cierre con sus palabras. Es que me parece, y lo comentábamos, y me gustaría que lo aclarara más Juan Carlos, cuando hacemos una traducción de secretary y buscamos la traducción en Google, lo que sale es secretaria, executive, dice ejecutivo, y por eso, ¿no? Entonces, hay una traducción de algunos cargos que son masculinos y otros cargos que son definidos como femeninos. Igualmente, con toda esta identificación, reconocimiento facial, muchos de los casos, y ya lo comentaba Alcides al principio, cuando decía que el reconocimiento facial lo estaba haciendo sobre todo para los latinos y los afroamericanos, entonces había un punto ahí que quedaba pendiente, ¿no? ¿Cómo se puede corregir, Juan Carlos, estos errores del data science? Porque son errores. Claro. Bueno, la verdad es que, fíjate, la respuesta real es que no son errores. El sistema está funcionando con base a nuestras propias creencias. Se está alimentando de nuestras propias creencias y eso es lo peligroso. Entonces, la pregunta ¿es peligroso el data science? La respuesta es depende. ¿Por qué digo depende? Depende de las manos en quien caiga, por ejemplo.
Porque si tenemos data science para monitorear a una ciudad completa, como lo hay en Shenzhen, Loja, en China, evidentemente esto para efectos de beneficiar a los ciudadanos y en beneficio de los servicios públicos, etcétera, evidentemente en buenas manos eso está muy bien, pero quizás en malas manos una persona desde la óptica queriendo hacerle daño a alguien o queriendo involucrarlo en algún tema o querer hacerle o querer monitorear cuál es su comportamiento y violar su privacidad, evidentemente es muy malo. Entonces, digamos, la respuesta, ¿data science es bueno o es malo? Depende. Un cuchillo es bueno, pero depende de la mano que esté. Depende de la mano que lo tome y para qué lo vaya a utilizar, cuál es el uso que le quiere dar el cuchillo. Entonces, y sí, un poco también con respecto al tema del sesgo de género y todo eso, sí, definitivamente, como les comentaba, hay muchos casos ya escritos con esto con respecto al tema de la discriminación algorítmica. En Nueva York ya hay un proyecto de ley con respecto a este tema de discriminación algorítmica. Eso es un gran reto que tenemos, porque no solamente el tema de discriminación, sino hay otro elemento que es el sesgo. Y el sesgo no necesariamente lo puedo tener yo dentro de la organización porque de pronto la información que me está arrojando el data science, es información que pudiera estar sesgada, ¿no? Y el estar sesgada no me va a permitir tomar decisiones adecuadas. Igualito como nos pasa a nosotros, a los seres humanos. Recibimos gran cantidad de información, pero de repente yo puedo recibir información sesgada. No sé, el último gerente que vino y me habló, yo como tomador de decisiones, me habló sobre algo que en ese momento me conectó con una realidad y entonces mi decisión a partir de ese momento va a venir sesgada por ese último comentario. Eso también puede suceder en la analítica de datos. ¿Y cómo es la forma de mitigar el efecto de esos sesgos con una de las tendencias que está tomando el data science al futuro, que es que con la analítica de datos aumentada? Ese es uno de los principios, eso ya hacia el futuro que se está viendo con este tema, hacia el 2021. ¿Qué es la analítica de datos aumentada? Es que yo tengo todo este principio de Machine Learning, donde la computadora va aprendiendo todo este tema, aprende lo malo y aprende lo bueno, aprende las creencias de la persona, depende de la persona que lo esté alimentando, pero se le incorpora la inteligencia artificial. Algoritmos de inteligencia artificial que mitigan el efecto de esos sesgos o de esas posibles discriminaciones. Y es, digamos, es el futuro, una cosa bien novedosa. No tengo un caso documentado que se esté llevando a cabo, pero el futuro para poder mitigar eso es con esa analítica de datos aumentada, que incorpora Machine Learning con inteligencia artificial precisamente para obtener resultados menos sesgados y menos discriminadores. Viene a ser menos discriminadores. Y si Excelente. pones IT Executive, ¿cómo lo traduce, Edgar? ¿Tú Lo crees que traduce, ejecutivo o ejecutiva? lo va a traducir como ejecutivo de tecnología pendiente del día de como el que tenemos hoy. Y nosotros hemos logrado aquí romper un poco y atentado un poco contra eso, con días como la vez pasada, donde tuvimos en ediciones pasadas, donde hemos tenido una gran cantidad de mujeres ejecutivas aquí. Y de hecho, trabajamos muy de cerca con una, que es María Adela, quien también trabaja aquí en Daico y dirige la empresa, a quien le agradecemos muchísimo haber patrocinado y haber puesto este día de nuevo enfrente de ustedes. Le agradecemos a Juan Carlos por acompañarnos, a Edgar por su paciencia conmigo y su trabajo de la mano también conmigo, donde los dos nos nutrimos mucho de un trabajo que, si nos vieran a veces un poco como Pablo Mármol de los Picapiedra y Pedro Picapiedra, ¿no? Un poco de desentendido, pero al final todo sale y todo rueda por donde tiene que rodar. Así que muchísimas gracias, Edgar. Por favor, despide. Final, sí, la única es que hay que definir quién es Pedro y quién es Pablo. Pero Sí, bueno. tú eres Pablo, No, no no. hay problema. Bueno, Eso se yo discute creo, después. exactamente. Ahora cuando nos tomemos un café. Juan Carlos, muchísimas gracias. Juan Carlos González, quien es, como ya lo dije, profesor de IESA y experto en transformación digital. También tiene que ver con data science y ciberseguridad, ciberresiliencia. Gracias, Juan Carlos. Excelente charla. Gracias a las personas que estuvieron conectadas y gracias a todas estas personas que se conectaron desde diferentes países desde el mundo, de América Latina, desde Estados Unidos hasta Argentina y también de Europa. Este espacio llegó a ustedes gracias a Daico Host, Tecnológica Agente y organizado por ITC Andino y IT News Lab. Por mi parte, Edgar Rincón, le doy las gracias. Alcides, también
se despide de ustedes. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias Juan Carlos, y creo que vamos a tener que cuadrar para tomarnos un café, pero en el IESA, a ver si Pero mira, podemos aprender algo más de allá. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero mira, hay un buen chisme. El próximo día D no se lo pueden perder, porque vienen 2 días D que son espectaculares. Entonces, El remate, como dicen por ahí. Exacto, El venimos remate pegados. de temporada, porque seguimos más adelante. Exactamente. Hay que decir que venimos pegados a la baranda y dándole fuete. ¿Ok? Entonces, por favor, la encuesta, llénenla, por favor, que nos facilita muchísimo. Y algún comentario de algún tema que quieran ver, nosotros lo conseguimos en cualquier parte del mundo. Lo dejamos con el video. Hasta luego. Gracias, hasta luego.